Hola queridos y queridas demoledoras, bienvenidos al canal de MP Geopolítica y al canal Demoliendo Mitos de la Política. Jueves, 23 horas de España, tenemos con nosotros a Adrián Celaya. Bienvenidos también los espectadores de EKAI Center. Buenas noches, Adrián, ¿qué tal? Hola Santiago, buenas noches. Bueno, ya sabes, encantado de estar contigo y con DMP Geopolítica, como siempre. Ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, 11 de la noche, hora Madrid, ¿no? No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, darle a like y difundir si os ha gustado el vídeo y dejarnos preguntas y comentarios que intentamos responder en el canal de EKAI Center, que lo localicéis muy fácil, EKAI con K, Center con C. Hoy me hace mucha ilusión el programa que traes porque el título lo dice todo, La guerra por la razón. Y sé que es un trabajo que lo elaboraste ya durante un largo tiempo y es un trabajo muy esmerado, muy trabajado. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué razones nos das? Para hablar sobre la razón, ¿no? Claro. Sí. Bueno, vamos a ver. La cuestión es que, desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista geopolítico, filosófico, conceptual, social, estamos en este momento, bueno, a lo largo de la humanidad siempre ha sido una guerra constante, pero estamos en este momento especialmente en una guerra por la razón. O si queréis, una guerra entre la razón y lo irracional, entre lo racional y lo irracional, ¿no? Bueno, vamos a explicar esto, qué es, a qué nos referimos y por qué es importante, ¿no? En el ser humano, ya lo comentaremos luego, a la hora de interpretar la realidad, necesariamente utilizamos tanto la razón como emociones, sentimientos, intuiciones. La razón nos puede llevar hasta cierto punto y luego, a partir de ahí, pues para tomar decisiones necesariamente tenemos que guiarnos de las intuiciones, los sentimientos, etcétera, ¿no? Pero el problema es que la parte que corresponde a la razón muchas veces es cuestionada, porque tiene una repercusión tremenda el que utilicemos o no la razón para interpretar la realidad. Y hay muchos intereses enfrentados alrededor de esto, ¿no? Y ya veremos cómo en la cuestión clave es que lo que a los ciudadanos nos interesa es precisamente el análisis racional. Porque el análisis racional, no, ya digo, no para efectivamente para absolutamente todo, ¿eh? Pero el análisis racional es el que nos permite interpretar la realidad como es, ¿no? Y esto es lo que interesa si queremos realmente definir cuáles son y cuáles son los problemas y cuáles no son y qué hay que hacer para hacer frente a los mismos. Qué hay que hacer desde el punto de vista del interés de los ciudadanos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que como estamos en una sociedad en la que hay intereses contrapuestos muy claros entre los ciudadanos por un lado y las grandes corporaciones por el otro, el cómo se interpreta la realidad es esencial para estas corporaciones que controlan una buena parte de cómo accedemos a la realidad, porque controlan sobre todo medios de comunicación, industria cultural, también educación, ¿no? Entonces, el interés de las corporaciones es que utilicemos menos la razón, porque cuanto menos utilicemos la razón, más espacio dejamos a que ellos manipulen la realidad, manipulen la interpretación que hacemos de la realidad en función de sus intereses, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo por qué esto es tan importante y qué repercusiones tiene, ¿no? Eso es, la guerra por la razón. Bueno, esto entra de lo que nosotros llamamos en las últimas décadas el posmocapitalismo, ¿no? La sociedad de las últimas, bueno, según como donde queramos poner el inicio, ¿no? Vamos a decir 40 años, pero solemos decir muchas veces 35. ¿Por qué? Porque esto se dispara al final de la Guerra Fría, ¿no? Lo hemos comentado en otros ámbitos, en el geopolítico, en el económico, ¿no? Estas tendencias venían de antes, pero cuando termina la Guerra Fría, las grandes corporaciones se sienten dueñas del mundo. Y dice, ahora podemos hacer con el mundo lo que queramos. Ya no tenemos enemigos, y eso lo plantea en el ámbito geopolítico, con el atlantismo, el globalismo, etcétera. En el ámbito económico, con la expansión del neoliberalismo, ¿no? De aquellos años son también es el consenso de Washington,
la creación de la OMC, el Tratado de Maastricht, ¿no? Las bases del neoliberalismo actual. Correcto. Luego en el ámbito sociocultural también se disparan estas tendencias que conceptualmente se basan en buena parte en el posmodernismo, lo que se llama llamado posmodernismo. Hay que tener cuidado porque el posmodernismo es muchas otras cosas más, son corrientes artísticas, etcétera, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es de la utilización del posmodernismo por las corporaciones para influir en los valores, cultura e ideología de la sociedad actual. Y eso es a lo que llamamos el posmocapitalismo, ¿eh? Es decir, que es la vertiente sociocultural del neoliberalismo. Bueno, entonces intentamos, simplificando por supuesto, recoger un poco lo que ha pasado en estos 35 años en Occidente sobre todo, ¿no? En América del Norte, del Centro, del Sur y Europa, ¿no? Resumirlos en un triángulo, ¿no? Y esta puede ser una forma de hacerlo, ¿no? Tenemos en el ámbito geopolítico, tenemos el atlantismo y el globalismo, en el ámbito socioeconómico el neoliberalismo, y bueno, ahí recojo también puntos de partida de cada uno de ellos, pero no me voy a detener ahí demasiado, ¿no? Y luego tenemos lo que se llama posmocapitalismo, que en los últimos años se está llamando capitalismo woke, pero que no es exactamente lo mismo porque el posmocapitalismo es un fenómeno de muchas décadas, ¿no? Probablemente, ya digo, sobre todo a partir del final de la Guerra Fría. Bien, entonces vemos que hay una interrelación, un aspecto se beneficia del otro, evidentemente, ¿no? El atlantismo-globalismo tiene mucho que ver con el poder político internacional, que es clave para el neoliberalismo. El ámbito sociocultural incide tanto en el control, en el dominio geopolítico, como en los beneficios económicos, en el neoliberalismo, ¿no? Bien. Bueno, esto es lo mismo definido con otra redacción, pero bueno, decimos que el mundo de hoy en este sentido está en una encrucijada, en general, entre dos modelos, el modelo occidental y el modelo emergente, ¿no? Y también en este ámbito, no me voy a detener en el neoliberalismo, en el ámbito geopolítico, no, pero en este ámbito, en el sociocultural, también tenemos ese posmocapitalismo dominante en Occidente y luego el modelo emergente en el resto del mundo, que rechaza el posmocapitalismo, ¿eh? Igual que se enfrenta a nosotros en un choque geopolítico, también en un choque socioeconómico y también en este choque cultural, ideológico y de valores, ¿no? Bien. Es la parte de emociones, ¿no?, que pueden manejar. Eso es. Eso es. Aquí decimos el posmodernismo corporativo o ese posmocapitalismo que ha subsumido progresivamente nuestra cultura y nuestra ideología en el conjunto de Occidente, ¿no? Aunque hay un rechazo creciente al mismo en los países emergentes y en desarrollo de Asia y de África, ¿no? Bueno, aquí examino esta cuestión desde el punto de vista de los valores, ¿no? Los valores les podemos llamar a las motivaciones básicas de la conducta, ¿no? Entonces, ¿qué son los valores personales? Bueno, solemos hablar de valores personales y valores sociales. En los valores sociales hay dos fuentes, ¿no? ¿Cómo construimos los que son valores desde el punto de vista de lo que es bueno y malo para la comunidad, para la sociedad en la que vivimos? Pues tenemos un análisis objetivo de lo que son los intereses comunitarios y luego tenemos la distorsión de esos valores sociales por parte de los grupos de interés. Los grupos de interés que pueden distorsionarlos. De alguna forma, todos intentamos incidir sobre los valores sociales, ¿no? Si yo discuto contigo, Santiago, estoy intentando incidir sobre tus valores, ¿no? Si discuto de fútbol, no tanto, que también, ¿no? Pero sí. Está claro, todos intentamos influir, pero claro, hay ciertos grupos de interés que tienen una posibilidad enorme de distorsionar los valores sociales y lo consiguen, ¿no? Muchos medios en sus manos. Y por eso es fundamental, porque claro, los valores es al final la base sobre la que construimos las decisiones, al final sobre las que construimos la sociedad. Y entonces, si esos valores no se construyen en base al interés general, tenemos un problema, ¿no? En base a lo que es realmente la realidad. Bueno, entonces la cuestión clave sobre cómo actuar es que hay que hacer prevalecer los intereses generales reales
en base al análisis real, objetivo, frente a los impuestos por grupos de interés particulares, ¿no? Y entonces esto requiere utilizar el análisis racional, dentro de lo posible, claro, para identificar esos intereses generales y luego, como digo ahí, evitar dejarse arrastrar por los instrumentos de manipulación, los medios de comunicación, industria cultural, emociones, ¿no?, que las élites utilizan constantemente para distorsionar los valores sociales en base a sus intereses, ¿no? Bueno, es importante tener en cuenta, para entender lo que ha pasado en estas décadas, que esa distorsión corporativa es distorsión de realidades objetivas, es decir, nunca parte de la nada. Entonces siempre hay realidades sociales, retos sociales reales que precisan un tratamiento, una solución, y luego hay una distorsión de estos fenómenos por parte de las corporaciones. Esto es lo que nos ha creado estos valores posmodernos, esa distorsión, ¿no?, que afecta a problemas reales como han sido la emancipación de la mujer, la defensa del medio ambiente, la protección de las minorías o el respeto entre pueblos y culturas, si se quiere, ¿no? Estos han sido retos reales a los que había que ir dando solución, pero que han sido permanentemente distorsionados para crear una serie de corrientes sociales, pues, que, desde nuestro punto de vista, absurdas y destructivas, ¿no? Y esa calificación de absurdas y destructivas es muy importante, tanto cara al pasado como cara al futuro. Cara al pasado porque nos explica cómo la introducción de este tipo de corrientes solo ha sido posible gracias a ese monopolio informativo que en los años 90, después de la Guerra Fría, consiguen las grandes corporaciones. Para ello utilizan la concentración de los grandes medios, que fue inmensa en Occidente, y por otro lado, por ejemplo, la privatización de ciertos medios como televisiones, ¿no? Que, claro, esto supone esa privatización, dejar los medios estatales en manos corporativas, ¿no? Entonces, esto les ha dado un poder también mediático muy importante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, decía que esto es importante no solo para explicar cómo ha sucedido, sino cómo ha tenido que suceder esa distorsión. También ha sido muy importante la confluencia política, porque no solo se han, digamos, fusionado o concentrado los medios, etcétera, sino que también ha desaparecido la oposición política real, ¿no?, a través de eso que nosotros hemos llamado el partido único, ¿no?, que son grupos que dicen que son de izquierda, derecha o centro, pero en la práctica, en todo lo estratégico, están todos sometidos a los intereses de las grandes corporaciones. ¿Esto qué ha hecho? Pues facilitar un proceso en el cual todos estos grupos se han apuntado a estas corrientes socioculturales también, ¿no? Esto evidentemente ha afectado al ámbito geopolítico, al ámbito económico, pero en el ámbito sociocultural ha hecho que todos estos grupos se sumen a estas corrientes socioculturales del posmocapitalismo, ¿no?, que es lo que nosotros llamamos el posmofeminismo, la manipulación del alarmismo climático, la manipulación de los movimientos migratorios, la manipulación de las minorías sexuales, etc. Bueno, el posmocapitalismo, una nueva variante del fascismo. Y esto es algo que a veces llama la atención, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hemos explicado que dentro o detrás del posmocapitalismo hay una base fundamental, que es ese cuestionamiento de la razón. Estas corporaciones van a cuestionar la razón a través de sus medios, sus recursos, los políticos que trabajan para ellos, y consolidan esto conceptualmente, filosóficamente, utilizando el posmodernismo y apoyándose en filósofos que ellos creen que les justifican para apartarse de la razón, que son la misma técnica muy similar a la que utilizó el fascismo y el nazismo en los años 20 y 30. Y van algunos filósofos que son los mismos, como Nietzsche y Heidegger. Y ojo, que no cuestionamos, porque excede de todo esto, no cuestionamos a Nietzsche ni cuestionamos a Heidegger. Decimos simplemente que han sido utilizados. Fueron utilizados por el nazismo y por el fascismo y ahora son utilizados por el posmocapitalismo con el mismo fin. Con el mismo fin, ¿eh? Olvídate de la razón, y con el mismo fin y con el mismo origen, que son los intereses corporativos, ¿no? En aquel momento utilizan el cuestionamiento de la razón para poner en marcha esos movimientos radicales, el fascismo y el nazismo, y ahora lo han utilizado
para poner en marcha procesos culturales también muy radicales con una imagen distinta. Pues globalista en vez de nacionalista, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, es una radicalización progresiva del posmodernismo. O mejor dicho, si queréis, el posmocapitalismo ha tenido una radicalización progresiva desde los años 70, se acelera con el fin de la Guerra Fría y, digamos, por distintas razones, cada vez más cerca de las bases ideológicas del fascismo y del nazismo. No solo en el origen, no solo en las bases filosóficas, también en que plantean, aunque esto no se dice todos los días en la televisión, evidentemente, pero plantean estrategias de manipulación y transformación social muy radicales, muy radicales. Bueno, aquí tenéis la apariencia externa es muy distinta. A la izquierda, si queréis, tenéis la imagen del posmocapitalismo y a la derecha la del fascismo-nazismo, pero es esa imagen nada más lo que es diferente. Bueno, y esto que algunos llaman por todo esto criptonazismo, el criptonazismo es nazismo escondido, criptonazismo posmoderno, hay más razones para explicar esto, como nazis, muchos nazis, no algunos, sino muchos nazis, al final de la Guerra Mundial plantean un cambio de discurso, plantean olvidarse pues, del racismo, olvidarse, por ejemplo, de la eugenesia, y plantean, digamos, lo que luego han sido las bases del posmocapitalismo. Utilizar, por ejemplo, el ecologismo, ¿no?, como un instrumento para ir defendiendo estrategias supremacistas, etc., ¿no? Bien, aquí planteamos alguna serie de bases durante la Guerra Fría de lo que fue este posmocapitalismo, ¿no?, el origen del posmocapitalismo, como el origen del movimiento antinatalista, por ejemplo. Esto es muy importante porque a nosotros nos costó creerlo, pero en los documentos de la Guerra Fría se ve muy claro que ha habido una estrategia destinada a reducir la natalidad, y que muchos fenómenos sociales que muchas veces hemos interpretado como producto de la evolución social, en realidad han sido consecuencia de estrategias corporativas perfectamente definidas en la Guerra Fría para reducir la natalidad. No solo eso, pero para reducir la natalidad también, ¿no? Entonces, reducir la natalidad... Sí. Quiero recordar a la gente que tenemos un programa que hicimos hace unos 2 o 3 meses que hablaba precisamente de todo esto, ¿no? Fantástico, uno tuyo. No recuerdo el título, si lo recuerdas tú. No. Bien, si no, lo busco y luego lo pongo yo en la caja de comentarios para que complete la gente toda la perspectiva. Vemos cómo, por ejemplo, reducir la natalidad es un objetivo político, claramente, y empiezan a utilizarse el ecologismo y el feminismo como instrumentos para ello. Bueno. Sobre este tema de los orígenes filosóficos, la relación entre el posmocapitalismo y el fascismo, por ejemplo, y la crítica, el cuestionamiento de la razón, esto no es una idea nuestra, esto se ha escrito muchísimo sobre ello. Si subes la otra imagen, aquí tenéis una serie de libros que se han escrito sobre este tema, ¿no? Vamos a ver. Ahí tenéis Tentaciones de Fausto, ¿no? La subida, está en letra muy pequeña, ¿no?, del posmodernismo en la modernidad, ¿no? Luego, comprendiendo el fascismo posmoderno. Luego, el fascismo liberal, ¿no? Abajo tenéis también el fascismo y el posmodernismo, el fascismo posmoderno, de la A a la Z, el posmodernismo neonazi también, ¿no? Se ha escrito muchísimo sobre esto, ¿no? Sí. Vamos a ver. Si me pones a pantalla completa, puedo enseñar algunos libros también sobre eso que tengo aquí. Sí. Espera, a ti a pantalla completa. Espera que tengo que... Eso es. Nos invertimos más así. Y aquí tenéis... Espera. Ahora. Joder. Igual lo estáis viendo al revés, ¿no? La seducción de la sinrazón, ¿no? No, se ve al derecho, ¿eh? Ah, no, sí, está al revés. Se ve al revés, ¿no? La seducción de la sinrazón,
el romance intelectual con el fascismo desde Nietzsche al posmodernismo, ¿no? Aquí tenéis también un libro contra el relativismo, ¿no? Y es también contra el cuestionamiento de la razón por parte del posmodernismo, ¿no? Otro también que habla de este tema, no utiliza la palabra fascismo en el título, pero que este es muy conocido, posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Vale. Pero bueno, hay muchísima literatura sobre este tema, ¿no? Es decir, porque las relaciones, a nada que se examinan las bases conceptuales o filosóficas del posmodernismo, enseguida se detectan estas conexiones, ¿no? El irracionalismo, cuestionamiento de la razón, etc. Bien, vamos al PDF. Allá vamos. Bueno. El origen, por ejemplo, de este antinatalismo, de este cuestionamiento o esta estrategia de reducción de la natalidad, ¿no? Viene el origen último, ya lo veremos, está en el supremacismo que desde hace mucho tiempo impregna a las élites occidentales, ¿no? Que tiene su origen en el siglo XIX, no me voy a extender ahora demasiado, luego lo veremos también. En el siglo XIX en el Reino Unido, en Inglaterra, no en Gran Bretaña, desde el maltusianismo, el darwinismo social, luego la eugenesia, etcétera, ¿no? Entonces, ese supremacismo de las élites se impregna también de antinatalismo, con esos movimientos de eugenesia, etcétera, pero tiene características nuevas después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde el año 1949. ¿no? ¿Qué pasa en el año 1949? La Revolución China. Entonces, en ese momento empiezan a hacer los think tanks británicos y norteamericanos, empiezan a trabajar esa idea de que los países que no controlamos son muchos y tienen demasiada población. Y entonces empiezan a desarrollar ideas y estrategias para controlar o reducir la población, también en Occidente. Esto es lo curioso, ¿no? Porque empiezan con el argumento geopolítico, pero lo trasladan al conjunto del mundo, ¿no? También en Occidente. Y luego vemos que en primer momento donde más éxito ha tenido es en Occidente y en China, ¿no? Pero bueno, por otras razones. Bueno, origen de ese supremacismo. Bueno, esto vamos a hacer, ¿no? Sin detenerme demasiado, ¿no? Una historia rápida de ese supremacismo corporativo que está en la base de estas teorías del posmocapitalismo también, ¿no? Bueno, tenemos en el siglo XIX el maltusianismo, darwinismo social, supremacismo interno y colonial en el Reino Unido sobre todo. Países protagonistas, Gran Bretaña, Imperio Británico, ¿no? El Imperio Británico se enfrenta a su decadencia y empieza a trasladar ideas supremacistas pues, a Estados Unidos primero y también a Europa, ¿no? Entonces, entre el siglo XIX y XX nos encontramos con que aparecen la eugenesia, el racismo, ¿no? Sobre todo en Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Luego, en los años 20-40, también con este ámbito corporativo, porque sin ese apoyo corporativo no hubieran sido nada el fascismo y el nazismo, ¿no? Dentro de ese supremacismo se plasma en esos años en el fascismo y el nazismo, en Italia y Alemania, ¿no? Luego tenemos la Guerra Fría con ese supremacismo atlantista que hemos comentado, ¿no? Geopolíticamente se defiende el atlantismo como la hegemonía, sobre todo alrededor de Estados Unidos, y socioculturalmente, pues por ejemplo, esta reducción de las tasas de natalidad, ¿no? Y luego, desde los años 90, tenemos el posmocapitalismo extendido al conjunto de Occidente. Bien. Bueno, el paso del racismo y la eugenesia a la geopolítica y la ecología, ¿no? Que esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? De un objetivo declarado de salvar el planeta que surge pues, a partir de los 60, ¿no? Es decir, antes era defender la naturaleza frente a, por ejemplo, a abusos de las industrias, etcétera, y de pronto se traslada a fines de los 60 a algo mucho más irracional, que es salvar el planeta. ¿Por qué? Pues porque empiezan a ponerse sobre la mesa una serie de amenazas ecológicas al planeta, ¿no? Amenazas que no se van cumpliendo, pero luego aparecen otras, ¿no?
aparecen otras distintas. Bueno, hay una serie de hitos durante la Guerra Fría, que esto se extiende al conjunto del mundo también al final de la Guerra Fría, ¿no? Tras la Guerra Fría, ¿no? Bien, y la reducción de la natalidad pues también se produce con un despliegue tras la Guerra Fría, con una manipulación del feminismo, lo que nosotros llamamos posmofeminismo, sería la manipulación de este proceso de emancipación de la mujer, ¿no? La manipulación de minorías, la explotación de inmigrantes, a través de procesos migratorios que se presentan como un tema de solidaridad, pero en realidad lo que pretenden es, primero, disparar artificialmente los beneficios empresariales con mano de obra barata y, segundo, dividir y manipular y controlar la sociedad mejor. Bueno, ¿qué nos están diciendo con todo esto? Pues el mensaje era, con el maltusianismo, que ha tenido su continuidad, no es algo que se quedara entonces. El maltusianismo nos dice, sois demasiados. Sois. Directamente. No somos, por si acaso, sois. Claro. El darwinismo social dice, el vulgo tiene que reproducirse menos, porque el darwinismo, la naturaleza es la que es. Luego la eugenesia y la planificación familiar, hagamos que se reproduzcan menos, los que para nosotros son peores, o por raza, o por nivel económico, o por capacidad, ¿no? Que se reproduzcan menos. Eso es la eugenesia, y para eso utilizan la planificación familiar. Ahora viene... Sí. No, decía que ahora ya pega el cambio que comentabas antes, ¿no? Claro, luego viene el conservacionismo y el ecologismo, que es decir, sois demasiados y hacéis daño a la naturaleza. En la Guerra Fría, la manipulación de la emancipación de las mujeres, de una forma u otra, tened menos hijos. Luego, por ejemplo, el capitalismo te empieza a anular, digamos, todos los sentimientos comunitarios. No tienes patria, olvídate del sindicato, ¿no? Olvídate de asociarte, ¿no? Por si acaso te vamos a quitar el tiempo libre para que no te dediques a lo que no te tienes que dedicar a asociándote con otros. Al final nos dicen, no eres ni hombre ni mujer, ¿no? Se cuestiona la pareja, al final se cuestiona el propio ser humano. La última corriente que todavía no ha saltado a la sociedad, pero que está en ámbitos corporativos, es eso que se llama el transhumanismo, ¿no? Pero ahí no me voy a detener porque puede quitarle credibilidad al resto, ¿no? Bueno, lo del maltusianismo, ¿por qué se vio que era claramente erróneo? Pues ya se sabe, ¿no? Malthus decía que la población iba a crecer geométricamente muy por encima de lo que iban a crecer la producción de alimentos y por lo tanto íbamos al desastre. Está claro, no tuvo en cuenta el desarrollo tecnológico y se equivocó clarísimamente, pero es igual. A pesar de que sí vio que la previsión era errónea, el supremacismo malthusiano se mantuvo. Se cambió de argumento, pero esa idea de que sois demasiados se ha mantenido constante durante todos estos 2 siglos, ¿no? A veces en las élites, pero cuando han podido extendiendo la sociedad, como ha sucedido en los últimos 40 años. Bueno, esto ha avanzado por etapas, ¿no? Reducir la población, antinatalismo, empobrecer al mundo en base al alarmismo climático, aislar a las personas, ¿no? Contra todo tipo de comunidad, pareja, familia, asociación, sindicato, pueblo-nación, cambiar el ser humano culturalmente, cambiar el ser humano sexualmente, ¿no? Y luego estrategias que están en proyecto, ¿no? Como el transhumanismo o esa idea de dividir el mundo entre los que producen y los que no producen, ¿no? Bueno, aquí no me voy a tener demasiado. Bueno, desde el punto de vista más de actuaciones políticas, tenemos, si queréis, en la columna de la derecha, un origen muy concreto en el Reino Unido, ¿no? En los ámbitos cercanos a la corona y a la aristocracia del imperio británico, ¿no? Bueno, estamos al principio en el apogeo del Imperio Británico y al final del siglo ya se empieza a ver la crisis del Imperio Británico, ¿no? Bueno, tenemos distintos personajes, uno de ellos muy conocido es Cecil Rhodes, que fue el que dio nombre a Rhodesia, ¿no? La actual Zimbabue, ¿no? Bueno, pero ahí se empiezan a trabajar el concepto de globalismo, de racismo. El racismo se hace muy interesante para
aplastar a los países colonizados. La eugenesia sirve para aplastar a los países colonizados y también para aplastar a la gente de tu país, ¿no? Estamos con la decadencia del Imperio Británico y el globalismo se empieza a visualizar como una sustitución del Imperio Británico. Es decir, estas élites empiezan a visualizar que sostener el Imperio Británico militarmente es cada vez más difícil, porque en el mundo, pues el Reino Unido es pequeñito al final, y empiezan a plantear otro tipo de estrategias para que esas élites, ¿no? Esas élites controlen dentro de lo posible el mundo a través de instituciones internacionales, debilitamiento de los estados, ideas que luego se han ido plasmando a todo lo largo del siglo XX, ¿no? A partir de esas élites imperiales, un instrumento clave ha sido la inteligencia británica, ¿no? Y en el siglo XX ya esto se traslada de Gran Bretaña a Estados Unidos, ¿no? Bien. Y ahí tenemos, dentro de esos conceptos de izquierda y derecha, cómo esas ideas se van trasladando también a elementos que luego han influido sobre una parte de lo que se llamaba izquierda, ¿no? Desde el punto de vista de los intereses aristocráticos. Esto ya lo hemos comentado alguna vez. Tenemos, por ejemplo, un elemento muy importante fue la sociedad fabiana, la escuela de Frankfurt también, a partir del momento en que se traslada a Estados Unidos y empiezan a trabajar para los intereses corporativos, ¿no? También está el tema del trotskismo, del que hablamos en otro programa, si recuerdas, Santiago, ¿no? Sí, sí. Como elementos que dentro de la izquierda se han ido poniendo al servicio de los intereses corporativos, ¿no? Bien. Caballos de Troya. Eso es. Bueno, el informe Kissinger del 74 es muy clarificador, porque es un informe del gobierno de Estados Unidos secreto, que solo se hizo público al final de la Guerra Fría, pero que al final es el que claramente nos traslada la estrategia del gobierno de Estados Unidos de apostar por la reducción de la natalidad. Y además nos dice cómo lo van a hacer, y nos dice ahí, los instrumentos van a ser las agencias del gobierno de Estados Unidos, USAID, CIA, FBI, etcétera. Van a ser las ONGs, van a ser las fundaciones corporativas, Open Society, Fundación Rockefeller, Fundación Ford, etcétera, y las agencias de la ONU, que entonces las controlaban perfectamente desde Estados Unidos. Ahora también, pero no tan claramente, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. El Club de Roma fue un elemento clave también para que desde el ámbito corporativo se transformase el ecologismo en lo que luego hemos llamado alarmismo climático, ¿no? El Club de Roma está compuesto por un lado por aristócratas y por otro lado por criptonazis, pero son grandes referentes que habían sido nazis y dejan de serlo o vienen del mundo nazi o del mundo eugenésico, ¿eh? Y empiezan a trasladar este discurso del alarmismo climático, con la idea de que ese discurso a medio y largo plazo les iba a permitir tomar medidas contra la gente. ¿Por qué? Porque estáis haciendo daño a la naturaleza, ¿eh? Bien. Esto ya lo hemos comentado. Ahí no me voy a detener. Bueno, un momento clave es efectivamente la implicación del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto sucede con ese informe Rockefeller del 72, el informe Kissinger del 74 y con el informe Salvar el Planeta del informe Global 2000 del año 80, del gobierno Carter, ¿eh? Bien. Y luego del gobierno de Estados Unidos, todo esto salta al conjunto de Occidente a partir de la Guerra Fría. Bueno, aquí tenemos cómo esto se traslada en el momento en que sucede la Guerra Fría. Pues hay una serie de movimientos durante la Guerra Fría y otros después de la Guerra Fría, ¿no? En cuanto al neoliberalismo, pues tenemos la globalización, el debilitamiento sindical, las privatizaciones, ¿no? En el posmocapitalismo, lo que ya lo hemos explicado antes, el posmofeminismo, el alarmismo o catastrofismo climático, la manipulación de minorías, el individualismo, el globalismo o la explotación masiva de migrantes. Bueno, en cada uno de estos retos tenemos, ya lo hemos dicho, retos sociales reales que son transformados en la columna de la derecha, es lo que llamamos manipulación posmocapitalista, ¿no?
Entonces tenemos una necesidad de reactivación económica a partir de la crisis de los 70, es convertido en el neoliberalismo. La emancipación de la mujer es manipulado y convertido en el posmofeminismo. La defensa del medio ambiente en el alarmismo climático. La defensa o la protección, si queréis, de las minorías sexuales en la manipulación de las mismas. La solidaridad intercultural se manipula para la explotación masiva de inmigrantes o el globalismo, ¿no? Y los instrumentos de esa manipulación, la concentración de los medios, la industria cultural, la manipulación mediática, la censura y, clave, detrás de todo ello, la sustitución de la razón por la emoción, ¿eh? Que es lo que comentábamos al principio, ¿no? Bueno, luego tengo unas diapositivas sobre esto al final, pero por si acaso no llegamos, ¿no? Yo creo que es muy importante plantearse cuál es la relación de fuerzas dentro de esa guerra, ¿no? Dentro de esa guerra por la razón, ¿no? Bueno, pues evidentemente tenemos, por un lado, lo que cada uno de los ciudadanos podemos hacer por nuestra cuenta, y que es algo que, como comentaba Santiago, de alguna forma está despegando a través de Internet. Internet ha permitido, ya sabemos que hay muchas tonterías y barbaridades en Internet, pero hay de todo. Pero Internet ha permitido romper ese monopolio informativo que se creó en los 90 en base a intereses corporativos, y que otro tipo de opiniones pues se abran paso. Se abran paso. Con dificultades, ya sabéis que nos ponen todas las dificultades del mundo, pero de una forma u otra se va extendiendo y hasta ahora no han conseguido controlarlo a pesar de todas las medidas que han adoptado, ¿no? ¿Y por qué no hacen más? Pues porque tienen miedo de perder el control. Esta es siempre la razón. ¿Por qué YouTube, cuando censura, distorsiona o castiga a determinados canales, no los castiga del todo? Pues porque tiene miedo de que si se le va la mano, pues al de poco tiempo se cree un vehículo alternativo. Claro. Esta es la clave. Es el juego del equilibrio. El control. Sí, entonces, apretar sí, pero saben que hay límites en el qué y en el cómo, ¿no? Claro. Incluso hay momentos puntuales. Igual te dejan y de repente YouTube lo hace mucho. De repente cierra un montón de canales, pega un subión y vuelve otra vez a dejar. Es como toques de control, ¿no?, sobre la red. Bueno, en esa guerra entre la razón y las emociones, si queréis, o la manipulación de las emociones, tenemos un aliado que es el más importante, seguramente, que son los países emergentes. Claro, ¿por qué? Pues porque los países emergentes no han rechazado en el ámbito sociocultural esa manipulación, y esto incide en todos los ámbitos. En el ámbito económico, esto les permite desarrollar su economía de forma mucho más eficiente. Nosotros también en el ámbito económico funcionamos constantemente en base a campañas de los medios. Por supuesto, en todas estas construcciones culturales se han hecho en base a manipulación mediática, un bombardeo constante, a que nadie se atreve a decir otra cosa porque se le descalifica, etcétera, ¿no? Pero es que incluso en el ámbito económico, ¿no? Es decir, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, hablando de economía, Santiago. Pues aquí funcionamos incluso en economía en base a campañas. Claro. Una campaña, 40 años de campaña han sido que las pensiones no son sostenibles, ¿no? Las pensiones no son sostenibles. Bueno, dentro de 20 años pasará. No ha pasado, pero al final se comerán las pensiones con el gasto militar y nos dirán, ¿veis cómo no eran sostenibles?, ¿no? Pues claro, como un ejemplo, ¿no? O pero lanzar a los nietos contra los abuelos, diciendo, ¿cómo puede ser que mi abuelo tenga una pensión que cobra lo mismo que yo trabajando o incluso más? Ahora preocuparse en subir su pensión, quieren que le rebajen a sus abuelos. Están intentando convencer a los jóvenes para que acepten que se cuestionen las pensiones, ¿no? Claro. Ese tipo de movimientos, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, pues nos lanzan una campaña amenazándonos con que el desarrollo tecnológico va a dejar sin puesto de trabajo al 25%, al 30%, al 40% de la población, ¿no? Todo el mundo aterrorizado, ¿no? No se plantean... Todo el mundo a ser bueno trabajando y a cumplir lo que manda el jefe. Ni mencionan la posibilidad de reparto del trabajo, ni mencionan, ¿no? Ni de la riqueza, porque todos esos robots que nos van a quitar el trabajo van a generar una riqueza. ¿Una riqueza para quién?
Claro, claro. ¿no? Esto es muy claro, es que en los países emergentes no hay esa desconfianza sobre el desarrollo tecnológico que tenemos nosotros porque no viven bajo esa constante manipulación. Claro. Y hablo de Rusia, de China, ¿no? Son países que apuestan a tope por el desarrollo tecnológico y saben, el desarrollo tecnológico en principio genera incremento de productividad. Es decir, con el mismo esfuerzo puedes producir más. Y el Estado está para asegurar que eso se hace en interés de todos. Si es necesario repartiendo el trabajo para que todos tengan trabajo, si es necesario reduciendo la carga de trabajo, la semana de trabajo para que todos podamos vivir cada vez mejor, o bien incrementando las rentas, ¿no? Que son las tres formas de gestionar este tema. Esto muchas veces las empresas privadas por sí mismas no lo hacen. Para eso está el Estado, para obligarles a hacer Claro. lo que sea, o a través de las empresas públicas o obligando a las privadas, ¿no? Un ejemplo Pero muy aquí no. claro, perdona, Sí. de crecimiento de lo que es la tecnología. Hablo por lo de quitarnos los puestos de trabajo. Hace 100 o 130 años, el 60% o el 70% de la población, por ejemplo, en España, son cifras aproximadas, no las recuerdo exactas, se dedicaba a la agricultura, eran campesinos. Mm. Bueno, hoy en día los campesinos son escasos, es como una especie a preservar, ¿no? Y sin embargo, la producción agrícola se multiplicó por decenas de veces, Claro, ¿no? ¿Quién se queda de esa riqueza? Eso es otra historia. claro. Pero la tecnología da. Sí, sí. El avance tecnológico en sí mismo siempre es positivo, ¿no? Pero Claro, claro, nosotros no. Claro, como estamos acostumbrados a una constante manipulación, los ciudadanos occidentales también nos ponemos a la defensiva. Y ahí tenemos el problema de que las empresas primero no invierten, pues las que invierten son las empresas de los países emergentes y no invierten y encima nos están amenazando constantemente. Y encima te amenazan una semana con que el avance tecnológico te va a dejar sin puestos de trabajo a la mitad y la semana siguiente diciendo de no, que como por la demografía, pues necesitamos no sé cuántos millones, que vengan no sé cuántos millones de claro. personas. Pero dicen, pero si la semana anterior me dijiste lo Que éramos contrario, muchos. es igual. Funcionamos es que en base a campañas, a lo que nos ha Claro. dicho la televisión el día anterior, y nos manipulan como quieren, Yo, ¿no? yo siempre digo una cosa, ¿no? Si ahora España estuviera en guerra con un país norteafricano, cualquiera, con Marruecos, con Argelia, ¿tú crees que pasarían pateras y pateras llenas de gente cruzando el estrecho? Te puedo asegurar que no pasa ni una. Y sin Claro, embargo, durante años, sobre todo hace 15 y 20 años, mirábamos cómo dejaban de pasar docenas y docenas de pateras diarias. Yo no estoy hablando contra los emigrantes, ni contra los pobres desgraciados que se tienen que subir una patera para no no, morirse de hambre. pero eso es efectivamente otra manipulación mediática. ¿Por qué? Claro, Porque es evidente que a las personas que están en un determinado riesgo, pues hay que atenderlas, ¿no? Lógicamente. indudable. Pero es que eso no es el proceso migratorio. La inmigración irregular es como mucho, entre un 5 y un 10% del total, ¿no? Y nos están constantemente diciendo la migración y nos enseñan esas imágenes. Claro. ¿Por qué? Para que decirnos, la migración es solidaridad. Mentira. La migración es explotación masiva de mano de obra barata. Masiva. Es Entonces, más, pero te no intentan solo explotan, manipular. Sí. no solo explotan al inmigrante, nos explotan a nosotros porque es una competencia desleal. Una persona que viene de un país muy pobre en el que no tiene otra cosa que como mínimo comer, pues trabaja por la comida y nos Claro. obliga a nosotros a aceptar trabajar por la comida o a quedarnos sin trabajo, ¿no? Es una Claro. competencia desleal contra el Sí, sí. trabajador occidental. Y esto es una manipulación que luego funciona en dos sentidos, porque si te das cuenta, estos grupos conservadores que aparentemente reaccionan contra la migración no mencionan para nada la explotación laboral, ni los empresarios, ni nada. Nada, Se meten también con lo de las pateras, ¿no? O con los claro, menas, ¿no? claro. Con la migración irregular, ¿no? ¿Y Como quién? si eso fuera la migración, que no es, son cuatro, ¿no? Son Claro, cuatro, ¿no? claro. Pero, porque claro, entre otras cosas, porque su propio partido seguramente está lleno de empresarios que se están forrando, contratando, explotando migrantes, ¿no? Esto me Pero, recuerda lo de Cuba, ¿no? De que si tú eres cubano y te escapas del régimen de Fidel en un avión, no puedes entrar en Estados Unidos. Pero si vas en un masa neumática, te dan nacionalidad y te ponen un piso, claro, no, ¿no? pero es interesante cómo la manipulación de la realidad, esa jugar con emociones,
es interesante tanto para unos como para otros. Y por eso ninguno de los dos está defendiendo a los ciudadanos. Claro. Y por eso introducir la cuña de la razón es fundamental, que nos llevaría a detectar primero, hay los temas de derechos humanos son temas de derechos humanos y hay que atenderlos. No, evidentemente, alguien que se está hundiendo en el mar, pues hay que atenderle. Y otra cosa es que el fenómeno migratorio en su conjunto es un fenómeno de explotación masiva de mano de obra barata y también de división social. Es decir, también esto lo detectaba el movimiento obrero, incluso el marxismo, perfectamente en el siglo XIX, ¿no? El segundo objetivo de los procesos migratorios, el primero es utilización masiva de mano de obra artificialmente barata y el segundo, enfrentar a unos contra otros, tener sociedades divididas que siempre se controlan mucho mejor, ¿no? Y claro, ya estamos viendo en Europa, esto está clarísimo, ¿no? Lo que están pasando en países como en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Claro, todo ese movimiento que se está generando contra la migración, que ya pues está el partido de Farage que le está dando que ganaría las elecciones, y el otro partido más radical, el Advance Party, ¿no? Que es el que organizó esta manifestación del otro día, pero ninguno menciona lo que es realmente el tema, ¿no? Es decir, están todos jugando a ese tema emotivo y así están facilitando que alrededor del tema de la cultura musulmana se enfrenten la mitad de los ciudadanos contra la otra mitad. Es decir, olvidándose absolutamente de lo que es la realidad. Por eso, el introducir el enfoque racional es fundamental, ¿no? O en el tema de la emancipación de la mujer, ¿no? Es que esto del posmofeminismo ha introducido una serie de mecanismos irracionales disparatados, ¿no? Y no voy a entrar ahora ya en el wokismo, en lo queer, etcétera, ¿no? Sino incluso antes, ¿no? Nosotros decíamos, a ver, ¿os imagináis una manifestación de pensionistas que en vez de pedir la subida de pensiones se dediquen a cantar por la calle ¡viva los pensionistas! Pues no, diríamos, ¿a ti quién te ha engañado? Pues eso es lo que ha estado haciendo el posmofeminismo, ¿no? Claro. Es decir, sacar a las mujeres de los problemas reales y entretenerlas con apelaciones emotivas constantes que no llevan a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, esa es la distorsión corporativa de esos problemas reales, ¿no? Entonces, la razón estaba diciendo cómo los países emergentes no aceptan el posmocapitalismo en el ámbito cultural, tampoco en el ámbito económico se dejan manipular. Esto les hace mucho más eficientes económicamente. Oye, apuestan por la tecnología a tope. Aquí estamos mareados constantemente con una cosa con otra. El otro día había un dato sobre la evolución del número de ingenieros, como en los años por país, ¿no? Como en los años 60, 70, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en primer lugar y como luego Rusia ha pasado a primer lugar, luego China ha pasado a Rusia, pero los Estados Unidos se van quedando atrás y claro, nos llenamos, con todo el respeto, con profesiones de humanistas. Abogados. Bueno, humanistas, si fueran humanistas. Digo humanistas por no particularizar, ¿no? Claro, pero bueno, ¿no? pero bueno, más bien banqueros, ¿no? Del alejamiento de la realidad, ¿no? Claro, totalmente. Sí, lo de la mujer fue increíble porque es que pasó de estar esclavizada, atada a una casa y a una familia, a estar esclavizada, atada a un trabajo, ¿no? Y no poder tener una familia. Sí, y a un trabajo que se añadía al trabajo doméstico, trabajando 80, 90, 100 horas a la semana, sin que nadie diga nada. Durante generaciones, cientos de millones de mujeres, ¿no? Y aún encima tus hijos ya no los educas tú. No tienes tiempo. Tienes que dárselo a unos profesionales que, bueno, que le dan la educación que los profesionales, bueno, no que los profesionales quieren, más bien la educación que le marcan, ¿no? En unas normas de educación, ¿no? Que puedes estar contento o no con ellas, ¿no? No tienes tiempo para en casa dar tu opinión personal, porque tu hijo no te conoce casi. No, por eso es fundamental este concepto de guerra por la razón, de pelear por la razón, ¿no? Porque para interpretar lo que está pasando y para posicionarnos cara al futuro. Porque si no lo hacemos ya, si no lo conseguimos, nos van a llevar a cualquier parte. Igual que nos han llevado a la distorsión de estos 40 años, pues a través de estos movimientos emocionales conservadores nos pueden llevar a guerras civiles, nos pueden llevar pues, a una guerra mundial, a lo que sea. A lo que quieran. También están
manipulando emociones desde otra dirección, pero continúan, ¿no? Evitan también hacer análisis de lo que son realmente los problemas y se van a manipular las las emociones en otra dirección. Pero esto es lo que les permite a las corporaciones controlar tanto a unos como a otros. Ahí, por ejemplo, Juan José comenta que, que es, aparte de la explotación de la mano de obra, lo grave es la islamización, el peligro que supone. Bueno, yo, mi opinión, Juan, es que hay que ir al fondo de la cuestión. ¿Qué hacen aquí esos musulmanes pudiendo estar en su casa tranquilamente, ¿no? Si tú destruyes países como Libia, como Siria, como Palestina, yo, si fuera sirio, sinceramente, y pudiera escaparme a vivir en un país occidental, pues me escaparía antes de estar bajo las bombas yihadistas del ISIS que cortan cabezas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, nuestras corporaciones son los que provocan esos éxodos, ¿no? Esas masivas migraciones. Pero Y ya hemos comentado, cuidado, que porque esa migración irregular es totalmente minoritaria. Es claro, decir, claro, el 95%, por sintetizar, el 95% viene a trabajar. Algunos a trabajar como esclavos, claro, de claro. forma con contratos irregulares, etcétera. Pero siempre a ser explotados, ¿no? A ser explotados porque se les paga menos de lo que se les podría Claro, pagar. claro. Sí, sí, De los sí. que No, les... sí. Si no, yo no hablo contra ellos. Digo, ¿quién trae, quién provoca esas oleadas de gente? ¿Quién les interesa Sí, traerlos? Porque recordemos que Alemania ahora está en recesión, pero hace 10 años necesitaba muchísima mano de obra, sobre todo mano de obra poco cualificada, porque la cualificada ya la tenían los alemanes, sí, ¿no? sí. Sí. Y por eso No, millones pero de es que turcos. por eso es que analizar las cosas como son es importantísimo, por ejemplo, Claro, para, en este caso, para ver cómo el responsable de todo esto no es el migrante, sino el empresario. claro, Bueno, el empresario y claro, los claro. políticos, etcétera, ¿no? Sí, el Que los sistema políticos, capitalista. sí, pero eso es muy abstracto también, ¿no? Pero Claro. bueno, Pero pero bueno, todos nos aquí hay entendemos responsables quiénes son. concretos. Claro, Responsables, los directos son los empresarios que hacen los contratos, los indirectos son los políticos que no les regulan y claro. luego, en último término, las grandes empresas que obligan a los políticos a actuar de una determinada forma, ¿no? Pero eso es fundamental porque por eso los que no utilizan el análisis racional, por ejemplo, los que reaccionan contra la migración desde una posición emocional, ¿qué Sí. hacen? Pues todos los tiros contra los migrantes. Claro, es que en vez de Claro, protestarle a tu empresario porque te paga mal y tienes mal claro, trabajo, la culpa es del moro, ¿no? Que viene aquí a claro, quitármelo. claro. Y Esa es es la así. cuestión. Mira, yo eso también lo veo y aquí sé que a lo mejor algún espectador, porque hay muchos espectadores que sois americanos, ¿no? Pero pasa un poco también con tanto el neoimperialismo español este que quiere surgir y el y el indigenismo, ¿no? De que al final los pobres de aquí de Europa y los pobres de América nos enfrentan y las élites que mandan y se llevan todo el cotarro siempre son las mismas, tanto de un lado como de otro, ¿no? Sí. Creo que tenemos que discernir entre lo que quieren esas élites, esos dirigentes o esos capitales que dirigen y lo que de verdad nosotros como pueblo nos interesa, ¿no? Y Sí, por cierto, que este tema que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Este tema de esa, digamos, intentos de regenerar el el imperialismo, prestigio ¿no? del imperio, ¿no? Pero que, claro, que a veces esto me ha llegado de distintas fuentes y tal, como esto está claramente dirigido por las grandes empresas españolas, ¿no? Es que de Que repente tienen tú, problemas de imagen en Latinoamérica. Entonces, para hacer frente a esos problemas de imagen, pues están financiando artículos, financiando blogs, canales, financiando canales que apoyen la mejora de la... Porque claro, se ven muchos que están muy bien financiados y que están trabajando en esa dirección. claro, Y claro, eso puede explicar bastante ese boom que se produce de pronto de tanta gente diciendo viva el imperio español, claro. no fue lo que vosotros pensáis, tal, ¿no? Es Claro, curioso, y ¿no? yo, que conste, yo soy hispanista, pero no hispanista por el imperio, sino por los pueblos, porque yo tengo un montón de amigos argentinos, uruguayos, venezolanos, que viven en mi ciudad, que son amigos míos. Eh, no sé, yo tengo Pero si les hablas de restaurar el imperio español, no, claro, no pero les es que da no va tanta por gracia. ahí, es que somos, a ver, ahora mismo somos distintos países. ¿Qué Mm. pasa? Hay muchas cosas que nos unen como pueblo, digo, entre nosotros. ¿Qué tengo yo que pelearme con un señor que vive en Jalisco de México? A ver,
Si seguro que nos ponemos a hablar y terminamos bailando y compartiendo juntos, ¿no? Nosotros, oiga, hay que reconocer, yo estoy más cercano a la gente de América que pues a un alemán. Yo con un alemán, amigos alemanes no tengo ninguno, ¿qué quiere que te diga? ¿No? Polacos no conozco a ningún polaco, si lo conozco era un camionero que pasó por ahí y me pidió fuego. Sin embargo, de América, es que gran parte de mis amigos son americanos y aquí estamos aquí todos juntos, ¿no? Pero hablo como puedo, eso del neoimperialismo... Vamos, yo no descarto, Claro. porque yo tampoco soy historiador, no descarto que haya habido, como ellos dicen, Sí, exageraciones claro. en el tema de la leyenda Indudable. negra, pero exageraciones seguramente habrá habido de todos los países contra todos, ¿no? Pero Claro, bueno. es que no es ni negra ni rosa. Cuando hay una conquista, como cuando vinieron aquí los romanos. Cuando vinieron aquí los romanos, ¿qué pasa? ¿Que no mataron a nadie en la península ibérica? Los celtas, los íberos, fueron, o sea, hubo batallas, los que se rindieron y se adaptaron a la romanización bien, los que fueron bravos pues terminaron sucumbiendo por el poder del imperio, pero después ves la historia con la profundidad de que fue hace 1000 años o 1500 o 2000, ¿no? Y que, bueno, ves lo positivo que hubo en esa colonización romana en ese momento, porque después España fuimos la siguiente Roma, prácticamente, ¿no? Seguimos llevando esa forma de ver el mundo de Roma, de la cultura y de tal. Pero tampoco voy a odiar ahora a un tipo que vive allí en Milán porque nos invadieron hace 2000 años, que el señor ese no hizo nada. Él trabaja allí, vive allí, como yo aquí en España, ¿no? Es a lo que voy. Que tanto de un lado como de otro, por un lado buscan el nuevo imperio y por el otro, por si acaso, dice, a ver si va a venir el imperio de nuevo, vamos a hacer todo lo contrario, ¿no? A exagerar a lo mejor pues las bondades de los indígenas. ¿Los aztecas eran maravillosos? Pues no, los aztecas hacían lo que hacían en su época, pues mataban gente, etcétera, etcétera. O sea, ni buenos ni malos. Es historia, punto. Eso pasó hace 500 años, joder. ¿Qué vas a pelearnos a nosotros? Sí. Bueno, no quería terminar sin hablar o seguir hablando del futuro, ¿no? De este tema del posmocapitalismo, de la lucha entre la razón y la irracionalidad, si se quiere, ¿no? Porque he hablado de lo que cada uno de nosotros puede hacer sobre este tema, de que sería muy importante también en el ámbito político que surgieran y se desarrollaran organizaciones, que apenas, hay algunas, pero apenas hay, que salieran de ese círculo de irracionalidad en el que nos han metido, por un lado, los del partido único y, por otro lado, estos grupos conservadores que también vienen gestionando los retos en base a manipulación emocional, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de Europa, pero yo creo que lo más importante es el reto emergente. Es decir, que al final ese choque geopolítico es el que está haciendo que los países emergentes tengan un peso cada vez mayor y yo creo que es lo que va a hacer caer todas estas corrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque, creo que lo he dicho al principio, son tan absurdas y tan destructivas que solo se mantienen porque nadie las cuestiona. Entonces, en el momento en que se empieza a hablar de ello, pues se van derrumbando. Y ya se está empezando a hablar, ¿eh? Con discusiones en un nivel o en otro y tal. Y cuando se empieza a hablar, eso se va a deshacer y sobre todo por este impacto de los países emergentes. Nosotros nos atrevimos a hacer una estimación de cada una de estas corrientes, cuánto tiempo va a durar. Y decíamos entre 5 y 10 años entonces, ahora serían alrededor de 4 años y 8 y 9 años, según cuáles. Las que están más pegadas a intereses económicos durarán más, las otras menos. Pero vemos cómo eso ya se está hablando y una vez que se empieza a hablar, se empieza lo que hay que cuestionar y estas estructuras irracionales y absurdas se van deshaciendo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser optimista. Sí, sí. Aparte es que la gente, a ver, al final, a base de engañarte tantas veces, termina, se me fue el hilo, porque le di sin querer ahí y puse comentarios, ¿no? Se me fue el hilo, Adrián. Sí. No, decía que cara al futuro, yo creo que estas dos son las claves fundamentales para ser conscientes de esto que nosotros nos hemos atrevido a ponerles años, pero que en los próximos años estas corrientes se van a derribar. Eso no quiere decir que nos quedemos tranquilos. Porque, es que vendrán otras, Adrián. Bueno, pero el que pase más o menos años... Hay que estar atentos, ¿no? Bueno, yo en ese sentido confío mucho en los países emergentes, ¿no? Porque las relaciones de poder son distintas y entonces estos los vamos a tener como referencia cada vez más
Y entonces esto nos va a ayudar o va a hacer de filtro para que no nos dejemos engañar tan fácilmente. Evidentemente, si además conseguimos un cambio político en Europa y echamos a estas élites que están tan sumisas a las corporaciones, pues estupendo, ¿no? Pero aún así, aunque no sea así, cada vez más vamos a tener esa referencia. Oye, esto que me estás diciendo, pero si en China están diciendo lo contrario y mira lo bien que les va. O en Rusia tú dices A y en Rusia dice Z, ¿no? Y les va bien, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues empiezas a consultar con otro tipo de referencias y tal, y eso se va derrumbando rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a pasar en los próximos años, pero eso no quiere decir que nos tengamos que dormir, porque estos corrientes están destruyendo nuestros países, si no los han destruido ya. Totalmente. Sí, el hundimiento de la natalidad, el hundimiento demográfico está muy relacionado con esto. Todo. La explotación masiva de las mujeres durante décadas, el hundimiento, como tú has dicho, pues de las familias, bueno, muchas cosas, ¿no? La desaparición de la capacidad asociativa, por ejemplo. Bueno, sin hablar de lo que todas esas nuevas corrientes que tienen pensadas y que todavía no han llegado a aplicar, ¿no? Como el transhumanismo, etcétera, ¿no? Pero esperemos que no tengan tiempo. Esperemos que no, desde luego, porque vienen tiempos difíciles, ya difíciles son hoy en día, ¿no? Ya, pero las nuevas generaciones tienen muchos retos, ¿no? De entrada, por ejemplo, empieza ahora la inteligencia artificial. Tú mira qué vídeos hacen ahora. Hoy vi un documental en YouTube de un chaval que es especialista en inteligencia artificial. Resulta que se iba a la Edad Media aquí en España y representaba una batalla. Y es que llegó un momento que él aparecía dentro de las escenas, vestido de soldado de la época, pero de verdad, es que lo mirabas y era difícil distinguir que fuera inteligencia artificial, pero difícil. Yo me imagino, dentro de 10 años, es que incluso habrá que legislar de alguna manera para que lleven una marca, que todas las IA tengan la obligación de llevar una marca diciendo esto es inteligencia artificial, porque es que, a ver, puedes salir tú haciendo cualquier barbaridad, ¿no? Está claro que hay riesgos, pero mi posición es la contraria, ¿no? Ahora ya antes estaba en la derecha, ahora me has puesto en la izquierda. No sé si eso tiene que ver con mi opinión. Bueno, pero, mira, ala. Vale, volvemos a la misma. Bueno, pero nuestra posición es defender la apuesta por el desarrollo tecnológico, que evidentemente tiene riesgos, pero no hay que olvidar todo lo positivo de ellos, porque en general creo que los ciudadanos con lógica solemos tomar una posición muy reactiva, ¿no? Yo soy muy pro tecnología, muy pro, porque creo, y es más, la liberación del humano podría venir gracias a la tecnología, claro. Que pudiéramos dedicarnos a trabajos pues que a nosotros nos gustaran, creativos o lo que fuera, porque el trabajo duro lo van a hacer las máquinas, que para eso están. Si yo no tengo... Ahora, sí pienso que hay que afrontar unos riesgos grandes, porque si ya nos intentan engañar ahora, cada vez tienen más medios. Si tú imagínate que Hitler o que Franco tuvieran los medios de que todos los españoles o todos los alemanes lleváramos un smartphone en el bolsillo en aquella época. Cuidado. Bueno, que hablamos de Hitler o de Franco y los de ahora. Sí, claro. No, pero también la gente de la oposición tendría igual muchas más formas de articularse. Claro. Tendría con Internet, por ejemplo, ¿no? Ahora en Internet una persona sola puede hacer un trabajo de oposición impresionante, ¿no? Y entonces era complicadísimo. Si no te juntabas con otros, por lo menos para hacer el panfleto, imprimirlo, tal, pues era muy complicado, ¿no? Pero ahora una persona sola puede hacer muchísimo. Te haces el partido político entero. Sí. Pero es eso, hay que aprender quiero decir, los que vienen tienen que aprender a navegar ahí, a discernir, ¿sabes? Sí. No, y hay que tener siempre en cuenta la cuestión clave, ¿no? ¿Quién controla la tecnología? Porque claro, el problema es si la tecnología la controlan 4 chalados al frente de ciertas corporaciones o políticos de los que no nos fiamos, y ese es otro problema, pues andamos mal. Pero claro, tenemos que conseguir que haya una confianza general de que ese avance tecnológico se está utilizando y se va a utilizar para el bien general, ¿no? Para el bien claro. Sí, el caso es ese, que yo estoy convencidísimo. Es más,
La gente dice, no, vivir sin trabajar, claro, aquí la paguita. No, la paguita ni paguitos, que llegará un momento que es que tendrán que darte de comer o hacer eugenesia con nosotros, matarnos a todos. Pero si las máquinas cada vez funcionan más, hay fábricas que ya no tienen humano, le llaman las fábricas oscuras, porque no encienden ni la luz, porque claro, no necesitan luz, ¿para qué van a tener luces unos robots, ¿no? Pero claro, sí, fantástico. ¿Y quién le compra al señor de los robots sus productos? Algo tienen que hacer, ¿no? Por lo tanto, el futuro yo creo que es ese, ¿no? De que el ser humano se dedique a esas cosas sociales. Bueno, pero el punto de partida es que nos tienen muy, muy manipulados, ¿no? En un momento determinado, si no nos van a necesitar, pero ¿por qué nos tienen que necesitar? Si somos nosotros los que tenemos que definir qué necesitamos. Correcto. No es alguien que esté por ahí que tenga que decir si nos necesitan o no. Somos nosotros. La sociedad se tiene que organizar en función nuestra. Claro, ¿cómo queremos que sea nuestro mundo? Pero es que nos tienen cambiado el chip totalmente. Totalmente. Claro. Lo que buscan, vamos aceptando lo que nos van metiendo, ¿no? Sí. Y acabamos pensando, pues eso, en base a los intereses, por ejemplo, de los empresarios. Claro. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer, pues los empresarios. No, pues eso será lo que digan los empresarios, pero la sociedad tiene que ser en función del interés general, no en función de lo que les interese a ellos. Claro. Es como las ayudas, si tú te quedas sin trabajo y te dan un sueldo, pues qué cara dura tienes, vives de la paguita y no sé qué. Sin embargo, si a tal empresa le dan 30 o 50 o 200 millones de euros, es desarrollo. Sí, o como pero la empresa es privada y el que se queda los beneficios es un señor. Sí, como unos informes que se hacen disparatados, por ejemplo, con este tema demográfico, se dice, bueno, tenemos en cuenta las previsiones de inversión y que luego va a haber una caída demográfica que va a dejar la mano de obra en un 90%, te dicen, pues faltan 100.000 o 1.000.000 de trabajadores. ¿Cómo que faltan? ¿A quién le faltan? No. En todo caso dirás, sobran empresarios. Claro. La cuestión, ese 90%, esa es la sociedad. ¿Qué es lo que esos necesitan? ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? Claro, aparte es que ellos mismos... Ellos están pensando a los empresarios, a los inversores, aparte de que es mentira, ¿no? Pero bueno, a los inversores nos necesitaríamos o nos vendría muy bien que hubiera 100.000 más. Luego faltan 100.000. No, ojo. Es que claro, es así, ¿no? Está sobreproduciendo a lo mejor. ¿no? Pero al final nos llevan a todos a pensar como capitalistas, como si fuéramos nosotros capitalistas. Claro. No, es que faltan, ¿cómo que faltan? ¿No? Pero todos nos tragamos esos mensajes, ¿no? Claro, por eso yo si lo que digo de la paguita es porque tú, no sé, en América supongo que también debe pasar, ¿no? Pero tú sabes que aquí es muy típico, ves a toda la gente de la extrema derecha que si le dan una ayuda a un pobre desgraciado que gana 200 euros al mes, que si la paguita va a dejar, así no quiere trabajar, pero a ver, ¿quién quiere vivir con 400 euros al mes? A ver, hombre, ¿que puede haber alguno? Bueno, pues vale, también como los hay espabilados que quieren vivir atracando bancos, vale, yo qué sé, ¿no? Pero como lo que decía, la pelea antes de los nietos con los abuelos, que el abuelo tiene una pensión muy alta, ¿no? Cómo nos deforman el pensamiento, ¿no? Y en vez de pensar en mejorar nosotros, terminamos pensando en joder a los demás para que no cobren más que nosotros, ¿no? Mientras que el empresario cada vez es más rico, indudablemente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues lo dejamos una hora aquí y 10 minutos, lo dejamos, Adrián. Muy bien. Bueno, ya sabéis, de... recuerdo que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, a las 11 de la noche hora Madrid. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, darle a like y difundir si os ha gustado el vídeo y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que dentro de lo posible comentamos en el canal de KAI Center, que lo localicéis muy fácil, de KAI con K, Center con C. Perfecto. Recordar, mañana a las 23 horas tenemos aquí a el jefe del algoritmo, Fernando Moragón, a las 23 horas. Y el domingo a las 23 horas, la segunda parte de la Guerra Fría vista desde la perspectiva soviética. Hay una segunda parte, me la pedisteis todos, pues caña, un tema que a mí me encanta. Bueno, pues nos vemos. Hasta mañana. Saludos.